Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es, hablando sobre lo que podría haber sido. Como una variación de las historias históricas que contamos en el canal de YouTube de El Chico de la Historia, esta es una serie de podcasts que profundizan en esa pregunta eterna. ¿Y si Soy Josh, escritor para el canal de YouTube y hijo de The History Guy? History Deserves to be Remembered. Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, The History Guy. History Deserves to be Remembered. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de hace mucho tiempo, de The History Guy. History Deserves to be Remembered, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Únete a nosotros mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy hablamos sobre el poco recordado lado del espionaje en la guerra civil, particularmente las ideas más extravagantes de la Confederación para llevar la guerra a la Unión. Y por supuesto hablamos sobre cómo podría ser el mundo si todo hubiera sucedido de manera un poco diferente. Sin más preámbulo, permítanme presentarles a The History Guy. History Deserves to be Remembered. Aunque no se habla tanto de esto como de las batallas y los generales, tanto la Confederación como la Unión llevaron a cabo programas de espionaje muy activos durante la Guerra Civil. Estos espías del siglo XIX participaron en actividades de capa y espada que serían dignas de una película de 007, incluyendo un complot el 25 de noviembre de 1864 para reducir a cenizas la ciudad más grande de la Unión. El Servicio Secreto Confederado tenía todos los elementos necesarios para una novela de espías moderna. Círculos de espías, códigos secretos, agentes y dobles agentes, saboteadores, una oficina que inventaba herramientas y dispositivos, y numerosas intrigas, planes grandes y pequeños. Con varios simpatizantes en toda la Unión, las operaciones de espionaje confederadas iban desde el espionaje simple hasta complots complejos, y tuvieron distintos grados de éxito. Una ley de recompensas aprobada por el Congreso Confederado reembolsaba a los barcos privados que destruían buques de guerra de la Unión, lo que fomentó el corso, que de por sí incluía bastante intriga. Por ejemplo, en junio de 1861, menos de 3 meses después del estallido de la guerra, un oficial confederado y soldado de fortuna, llamado Richard Thomas Sarbona, hijo de un expresidente de la Cámara de Delegados de Maryland y sobrino de un exgobernador, ideó un plan audaz: usar disfraces y el engaño para tomar el control de un barco de pasajeros y usarlo para sorprender y capturar una cañonera federal en el río Potomac. En un acto audaz de piratería, los conspiradores lograron capturar el barco de vapor St. Nicholas, abordándolo disfrazados, con ayuda de Sarbona, quien se vistió y habló como una joven francesa. Cargaron un grupo de abordaje de infantes de marina confederados, que planeaban sorprender y abordar la balandra federal USS Pawnee. Y el engaño pudo haber funcionado, pero descubrieron que el Pawnee había sido trasladado a Washington, y en su lugar eligieron navegar por la bahía de Chesapeake, donde capturaron 3 barcos mercantes de la Unión, más antes de escapar a Virginia. En 1862, la ley de recompensas fue enmendada para reembolsar a cualquier persona que inventara o construyera alguna nueva máquina o motor, o ideara algún nuevo método para destruir los buques armados del enemigo. Esto incentivó la invención, incluyendo dispositivos de sabotaje, como el torpedo de carbón, un explosivo disfrazado de carbón que pudo haber dañado hasta 60 barcos de la Unión, y el submarino CSS Hanley. Así, los planes confederados incluían su propia versión de Q, el personaje de James Bond. Pero los planes a lo largo de la guerra no siempre estuvieron coordinados. Los espías a menudo eran miembros del cuerpo de señales confederado, pero varias operaciones fueron llevadas a cabo tanto por el ejército como por la marina, así como por otras marinas, mientras servían a varios grupos independientes, y actividades encubiertas eran realizadas por el Servicio Exterior Confederado. Pero a medida que la guerra avanzaba y la situación militar se volvía cada vez más desesperada, la ira confederada crecía por la destrucción causada por las tropas de la Unión. Y tras la indignación provocada por un fallido plan federal llamado la Conspiración Dahlgren, que supuestamente incluía liberar a prisioneros de guerra de la Unión armados para incendiar Richmond y asesinar al presidente confederado Jefferson Davis, la Confederación finalmente destinó la significativa suma de $1.000.000 para financiar una rama especial del ejército confederado, el Servicio Secreto Confederado. Y muchos de los planes más audaces de esa organización se idearon en Canadá.
A pesar de una postura oficial de neutralidad y a pesar del espinoso tema de la esclavitud, gran parte de la simpatía británica durante la Guerra Civil era hacia la Confederación. Había muchas razones para esta simpatía. El interés comercial en el imperio, donde los textiles eran una fuente principal de comercio, favorecía la importación de algodón, y los industriales británicos veían las fábricas del norte como un competidor económico. Muchos en todo el imperio sentían que el intento de independencia de la Confederación era el equivalente moral de la Revolución Americana, y que era hipócrita por parte de la Unión luchar contra ello. Algunos ingleses encontraban una similitud cultural con la aristocracia refinada del sur, y en Canadá existía la preocupación adicional, y no infundada, de que Estados Unidos representaba una amenaza para la soberanía canadiense, y la guerra civil debilitó esa amenaza. De hecho, el ejército británico había creado planes de contingencia en caso de un ataque estadounidense a Canadá o una guerra con la Unión. En este entorno, una gran comunidad de expatriados confederados, prisioneros de guerra confederados que escaparon, familias, funcionarios confederados enviados lejos por su seguridad, refugiados de tierras confederadas que habían sido capturadas por la Unión, vivían al otro lado de la frontera norte, donde los espías confederados encontraron un hogar. En una reseña de 2018 del libro Montreal, City of Secrets, el sitio web Historia de Canadá escribe: en cuanto a Canadá, aunque estaba lejos de los campos de batalla geográficamente, estaba en la primera línea cuando se trataba de las maquinaciones que ocurrían tras bambalinas. El centro de esta actividad era Montreal, que albergaba a espías confederados, así como a millones de dólares en moneda fuerte o en oro, gran parte de los cuales se utilizaban para financiar actividades clandestinas contra el norte de los Estados Unidos. La simpatía general de las autoridades canadienses significaba que estos agentes podían actuar abiertamente, aunque en la ciudad también había espías del norte. En abril de 1864, el presidente Davis envió a 3 comisionados, incluido el exsecretario del Interior de los Estados Unidos y un exsenador estadounidense, a Canadá, a bordo del rompebloqueo Thistle, para coordinar actividades contra el norte. Allí, ayudaron a localizar prisioneros de guerra confederados que se habían escapado, refugiados que habían huido a Canadá y facilitaron su regreso a la Confederación, coordinar un movimiento clandestino por la paz con políticos simpatizantes en el norte y participar en planes para dañar a la Unión. Uno de los oficiales confederados involucrados fue John W. Headley, un teniente del primer regimiento de caballería de Kentucky, uno de los aproximadamente 35,000 habitantes de Kentucky que sirvieron para la Confederación. En 1909, Headley publicó un relato de las operaciones confederadas en Canadá. Siendo ya un veterano en el verano de 1864, recibió la orden de dirigirse al norte, a Canadá, para participar en operaciones de espionaje confederadas. Más tarde escribió: solo sabíamos que se esperaba que participáramos con otros jóvenes oficiales en expediciones. Y por supuesto, era un viaje peligroso a Canadá, ya que debíamos viajar vestidos de civil para atravesar los Estados Unidos. Nuestra captura significaba la muerte. Viajó con otro oficial hacia el oeste, fue a San Luis en un barco de vapor lleno de tropas de la Unión, y luego tomó trenes a Chicago, Detroit y hasta Canadá. Robert Cobb Kennedy era de Georgia, un pariente lejano de un expresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pasó 2 años en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, pero fue dado de baja debido a deméritos. Se alistó en la Confederación al estallar la guerra y sirvió en la batalla de Shiloh. Fue capturado mientras trabajaba como mensajero y encarcelado en Ohio, en la isla de Johnson, un campo para oficiales confederados que era notoriamente difícil de escapar. Sin embargo, usando una escalera improvisada, fue uno de los pocos que logró escapar con éxito. Logró llegar a Canadá, donde fue reclutado para los planes del Servicio Secreto Confederado. Entre los más audaces de estos planes estaba la conspiración de Camp Douglas. El plan era liberar a los prisioneros de guerra confederados, inicialmente a los que estaban en Camp Douglas, cerca de Chicago, armarlos y atacar a la Unión desde dentro. El plan sería llevado a cabo inicialmente por confederados que habían sido reclutados en Canadá, armando a los demócratas norteños, simpatizantes de la Confederación. Una vez que liberaran a un ejército de unos 25,000 hombres en Illinois, la fuerza debía capturar los gobiernos de la Unión en Ohio, Indiana e Illinois. El plan era audaz hasta el punto de ser descabellado, pero dada la situación militar, los confederados estaban dispuestos a correr el riesgo. La Sociedad de la Guerra Civil estadounidense señala que actualmente muchos historiadores siguen debatiendo si el complot fue real, factible, o quizás un elaborado engaño que fue exagerado y explotado indebidamente para que ciertos oficiales federales se beneficiaran. Pero sin duda, había agentes confederados trabajando en la conspiración. Sin embargo, sus esfuerzos fueron descubiertos, y todo un regimiento federal y una batería de artillería fueron enviados para reforzar el Camp Douglas.
El apoyo resultó ser escaso, y se encontraron muy pocos voluntarios para desafiar a la guarnición reforzada. Pero el complot no fue abandonado, solo retrasado. Es posible que el objetivo de crear la llamada Confederación del Noroeste fuera demasiado ambicioso. En 1864, Lincoln estaba enfrascado en una campaña contenciosa contra la candidatura demócrata de George McClellan. El ex general se postulaba con una plataforma de terminar la guerra, prometiendo proteger la esclavitud. El objetivo podría haber sido simplemente causar suficiente desorden para socavar las posibilidades de reelección de Lincoln. La fecha del ataque se movió al día de las elecciones, el 8 de noviembre, pero esta vez incluiría más que solo Chicago. Pero antes de que eso pudiera suceder, otro de los planes confederados se desarrolló. Un grupo de soldados confederados entró a los Estados Unidos a través de Canadá y asaltó el pueblo de Saint Albans, Vermont. El objetivo no era solo causar disturbios y distraer a las tropas de la Unión, sino también robar bancos para financiar los planes confederados. Llevado a cabo el 19 de octubre, los asaltantes lograron robar un banco con éxito, pero fueron expulsados cuando el pueblo organizó una resistencia. Bajo presión estadounidense, las autoridades canadienses arrestaron a los hombres. El dinero fue devuelto, pero las autoridades canadienses decidieron no extraditar a los asaltantes. Pero el asunto empezó a poner a la opinión canadiense en contra de los confederados, por la preocupación de que arrastraran a Canadá a la guerra. No está claro si el asalto de Saint Albans impulsó la siguiente serie de planes o si simplemente hizo que los confederados estuvieran más desesperados por actuar rápidamente. El nuevo plan de ataque para el 8 de noviembre, el día de las elecciones, seguía siendo liberar a los prisioneros confederados, pero también incendiar la ciudad de Chicago. Se crearon destacamentos encargados de provocar incendios, robar bancos e inundar secciones de la ciudad. Los ataques causarían daños generalizados, y la distracción daría la oportunidad de liberar a los prisioneros en el Camp Douglas. Pero el plan iba más allá de Chicago, con ataques menores planeados en otras ciudades del norte: Cincinnati, Filadelfia, Boston y la ciudad más grande del país, Nueva York. Headley y Cobb estaban entre el grupo de 8 enviados para causar caos el día de las elecciones en la ciudad de Nueva York, llamándose a sí mismos el Ejército Confederado de Manhattan. Nueva York era un foco de los Copperheads, demócratas del norte que simpatizaban con el sur, y la oposición a Lincoln y su gabinete, así como el apoyo a la Unión, se veían atenuados por los lazos comerciales con el sur. En julio de 1863, la ciudad había estallado en violencia debido a la resistencia al reclutamiento de soldados, y existía la posibilidad de que pudiera verse envuelta en una rebelión nuevamente. Se elaboraron planes meticulosos. El plan era provocar incendios para distraer a los funcionarios de la ciudad, ocupar edificios federales, obtener armas de los arsenales y armar a una multitud de simpatizantes. Los insurgentes izarían una bandera confederada sobre el ayuntamiento y declararían que la ciudad de Nueva York había abandonado la Unión y se había alineado con el gobierno confederado en Richmond. Pero, como tantos otros planes del Servicio Secreto Confederado, la Unión ya sabía que venían. En Chicago, hombres de la Unión se habían infiltrado en las organizaciones militaristas Copperhead, y la operación había sido traicionada, incluso por un oficial confederado en el campamento que quedó horrorizado por la violencia involucrada en el plan. Los líderes entre los simpatizantes fueron arrestados y el plan colapsó. En otros lugares se anticipaba violencia electoral, y las tropas federales fueron trasladadas a las ciudades. Los funcionarios en Nueva York dudaban sobre las advertencias, pero una fuerza de la Unión bajo el mando del general de división Benjamin Butler fue enviada a la ciudad. Headley escribió: "Los líderes de nuestra conspiración quedaron de inmediato desmoralizados por la repentina llegada del general Butler y sus tropas. Sintieron que él debía estar al tanto de sus propósitos. El plan fue cancelado una vez más". Headley escribió: "Los amagos en Boston, Filadelfia y Cincinnati tampoco se intentaron. La elección se llevó a cabo según lo programado. Las victorias de la Unión, incluyendo la captura de Atlanta por parte de Sherman, habían quitado el impulso a los opositores de la guerra. Lincoln ganó la reelección fácilmente. El peligro parecía haber pasado. Butler y sus fuerzas fueron retirados, pero los saboteadores seguían en Nueva York. Ya no podían afectar la elección y eran incapaces de ayudar a las tropas en el campo. Y el plan más amplio de un ejército de prisioneros de guerra liberados se perdió. Aún así, decidieron continuar de todos modos con el plan de incendiar la ciudad y asustar a la gente, aunque fuera solo para eso, y hacer que el gobierno en Washington entendiera que quemar casas en el sur podría tener una contraparte en el norte. Intentaron decidir un día. Planearon hacerlo en el Día de Acción de Gracias, pero Butler y sus tropas todavía estaban ahí. Finalmente, decidieron hacer el ataque el 25 de noviembre, que la ciudad celebraba como el Día de la Evacuación, conmemorando el día en 1783, cuando las tropas británicas finalmente evacuaron Nueva York. A los agentes se les había provisto con 12 docenas de botellas de fuego griego.
una mezcla química que se suponía que se encendería cuando se abriera un frasco y se expusiera al aire. Headley recogió las botellas en un maletín, que encontró sorprendentemente pesado y olía un poco a huevos podridos. Cada uno de los 8 hombres había tomado habitaciones en 4 hoteles, donde dejarían un maletín con el fuego griego adentro. El plan, escribió el New York Times, era incendiar la ciudad en un momento dado en muchos puntos diferentes, cada uno lo más alejado posible del otro, excepto a lo largo de Broadway, ya que querían ver esta avenida completamente en llamas de un extremo al otro. Esto presumiblemente abrumaría al departamento de bomberos. Military History Online escribe que, a las 8:43, se descubrió que el Hotel St. James estaba en llamas en una de las habitaciones. El New York Times informó que la ropa de cama y los muebles habían sido empapados con un acelerante y prendidos fuego. Unos minutos después, el Museo de Barnum estaba en llamas. Más o menos al mismo tiempo, 4 habitaciones del Hotel St. Nicholas estaban en llamas. A las 9:20 p.m., una habitación en la Casa Lafarge estaba en llamas. Luego, la Casa Metropolitana, la Casa Brandreth, el Hotel de Frenchy, la Casa Belmont, el Teatro Wallach y varios otros edificios estaban en llamas. Incluidos en la oleada incendiaria estaban el Hotel Museo del Quinto Distrito, la Casa Astor, el Hotel Belmont, el Hotel de la Quinta Avenida, el Hotel Howard, la Casa Lafarge, el Hotel de Lovejoy, el Hotel Metropolitano, el Hotel St. James, el Hotel St. Nicholas, el Hotel Tammany y el Hotel de los Estados Unidos. Uno de los incendios fue en el Hotel Lafarge, que estaba junto al Teatro Winter Garden. Las alarmas interrumpieron brevemente la obra, Julio César de Shakespeare. La obra era un evento para recaudar fondos para colocar una estatua de William Shakespeare en Central Park. El pánico se evitó gracias a un breve discurso del actor principal, quien le dijo al público que no había nada de qué preocuparse. El actor, Edwin Booth, era dueño del teatro, y esta fue la única función que realizó junto con sus 2 hermanos, Junius Jr. y John Wilkes. Military History Online informa que Kennedy entró al museo de P.T. Barnum, el cual estaba lleno de visitantes, y prendió fuego en una escalera. Se desató el pánico y la gente salió corriendo del edificio en estampida, pero nadie murió, ni resultó gravemente herido. Y de nuevo, habían sido traicionados, probablemente por uno de los propios conspiradores. El departamento de bomberos estaba en alerta, y todos los incendios habían sido apagados rápidamente con pocos daños. El Centro Gotham para la Historia de Nueva York escribe: ninguno de los confederados había visitado Nueva York antes de llegar para incendiarla. No hicieron ningún reconocimiento para encontrar los objetivos más inflamables. Pocos días antes del ataque, uno de los confederados fue expulsado de su hotel por proclamar en voz alta, con su acento originario de Alabama, los méritos de la secesión. Ninguno de los jóvenes tenía experiencia con artefactos incendiarios, y aún así confiaron en un desconocido para que les proporcionara 144 bombas incendiarias. Y cuando tomaron posesión de las bombas incendiarias, pasaron solo unos minutos practicando con ellas al aire libre, a plena luz del día, en Central Park. El New York Times escribió: el plan fue magníficamente concebido y evidentemente preparado con gran cuidado, y si se hubiera ejecutado con la mitad de la habilidad con la que fue ideado, ningún poder humano habría podido salvar la ciudad de la destrucción total. A pesar de todas sus redes y todos sus planes, la Confederación obtuvo poco retorno de su inversión de $1 millón para perturbar a la Unión desde Canadá. La mayoría de sus planes no lograron mucho, excepto por un plan exitoso en el que la participación total del Servicio Secreto Confederado aún es incierta. Ese es el asesinato del presidente Lincoln, el 14 de abril de 1865, por el hermano menor de Edwin Booth, quien simpatizaba con la Confederación. Cuando las tropas de la Unión avanzaron para capturar la capital confederada en Richmond, los registros del Servicio Secreto Confederado fueron destruidos, y aún no conocemos el alcance total de su organización. Los incendios en la ciudad de Nueva York no causaron muchos daños, pero sí provocaron suficiente caos como para que los incursionistas pudieran escapar. Todos, excepto Robert Cobb Kennedy, quien fue capturado por agentes federales en Detroit cuando intentaba regresar a la Confederación. Fue defendido en la corte por un general de la Unión, Edwin Stoughton, con quien había asistido a West Point, pero fue declarado culpable de ser un saboteador confederado y sentenciado a muerte. Hizo un último intento de escapar de la prisión, pero esta vez falló, y la sentencia se llevó a cabo el 25 de marzo de 1865. Fue el último soldado confederado en ser ejecutado por el gobierno federal de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Ahora viene la parte del episodio donde yo, The History Guy, History Deserves to be Remembered, y mi viejo amigo de The History Guy, History Deserves to be Remembered, Brad Wagner, hablamos sobre lo que podría haber pasado si todo hubiera sido un poco diferente.
Así que creo que esta es la primera vez en el podcast de Contrafactuales que vamos a hablar sobre la guerra civil, que es un tema muy entretenido para discutir. Pero claro, estamos hablando de una parte bastante específica de la guerra civil, que creo que se menciona menos y no es menos interesante. Y es a esta especie de guerra de espionaje, especialmente desde el lado confederado en este episodio en particular. También hubo algunas cosas interesantes que hizo el norte, que al igual que el sur tuvieron un éxito mixto. Se habla mucho de cómo los Pinkerton tal vez no fueron de ayuda para el ejército del norte. Bueno, Sí, Allen Pinkerton en persona. Sí, hay algo sobre eso. Es un episodio muy divertido, y parte de eso es porque en realidad detalla muchos planes, la mayoría de los cuales no llegaron a nada. Pero quiero decir, tal vez podrían haber funcionado. O sea, hay muchísimo material contrafactual. Hay muchas hipótesis aquí de las que hablar en cuanto a qué hubiera pasado. Ya sabes, si hubieran hecho de Indiana, Ohio e Illinois un nuevo país, o si hubieran construido un país que incluyera el Golfo de México. Y el círculo dorado, ya sabes, ¿qué pasaría si simplemente hubieran sido mejores incendiarios? Incendiarios. No eran buenos para provocar incendios, en una época en la que era fácil prenderle fuego a las cosas. Me llama la atención el hecho de que la historia aquí cierra el círculo hasta cierto punto. Los registros de Alan Pinkerton, que sería maravilloso revisar porque creo que eso realmente nos permitiría tener una imagen mucho mejor del hombre y su papel durante la Guerra Civil. Todos sus registros fueron destruidos en el Gran Incendio de Chicago de 1870-1873. lo cual es bastante... La patente original de la hidrante se perdió en un incendio, así que Eso es irónico. ese es el tipo de cosas que pasan. Pero, ¿sabes? Otra parte de esto, y creo que llegaremos a eso, además obviamente Pie Grande estará involucrado porque allá arriba está Canadá. Pero otra parte de esto es simplemente la pregunta, y hay algunos otros episodios que hablan más o menos de esto. Y es decir, hasta cierto punto, el argumento es que después de Gettysburg y Vicksburg, después de julio de 1863, la guerra realmente ya había terminado. Los confederados no podían haber ganado la guerra ni llegar a algo parecido a una paz negociada. Entonces, parte de la pregunta aquí es, y ya sabes, mientras hablamos de lo locos que son algunos de estos planes, recuerda, ellos esto, realmente no sabemos hasta qué punto, pero estos tipos podrían haber sido, al menos en cierta medida, responsables del asesinato de Lincoln, lo cual, ya sabes, creo que tendrían que considerar eso un éxito para su servicio secreto. La pregunta es, ¿algo de esto iba a marcar alguna diferencia? Después de 1863, después de julio de 1863, ¿esto ya era irrelevante de todos modos? Y así que yo, ya sabes, creo que hay muchas cosas divertidas de las que hablar aquí. De verdad lo creo. Es un episodio divertido. Honestamente, porque yo escribí y cuando estaba investigando, no tenía idea, en serio, de que ya había oído hablar de algunas redes de espionaje, pero no tenía idea sobre estos grandes planes para invadir desde Canadá. Sabía sobre el asalto de Saint Albans. No sabía que eso era, ya sabes, parte de una estrategia más grande. Y es algo realmente interesante de leer. Y ciertamente daría para, ya sabes, historias divertidas de ficción histórica alternativa, porque algunos de estos planes son simplemente... Es gracioso para mí que ambos bandos, aparentemente, en algún momento tuvieron la idea de armar a los prisioneros de guerra. Sí, aunque ninguno de los bandos estaba tratando a los prisioneros de guerra de tal manera que, si llegaran a salir de ahí, estuvieran listos para tomar las armas. Quiero decir, pero ambos los habían dejado tan hambrientos y en tales condiciones. A los prisioneros que tenían, si les dieras armas a todos, ¿sabes? Pasarían semanas antes de que pudieran siquiera ponerse de pie. Y ambos decían, si solo les damos armas a nuestros muchachos allá abajo, ¿sabes? De repente tendríamos un ejército. Así que es algo gracioso que ambos actuaran con ese plan, porque no creo que ninguno de los dos estuviera en condiciones de que eso funcionara. ¿Sabes? De repente vas a sacar un batallón de personas que estaban muriendo de disentería. Sí, es difícil imaginar que pudieras tener eso. Incluso 1 de cada 10 habría sido capaz de sostener un rifle, mucho menos, ya sabes, pararse en una línea de batalla. Sí, formando inmediatamente un regimiento y parándose en fila. Sí, Sí, ellos estaban en mal estado. Y, ya sabes, solo para agregar otra capa de complejidad a ese castillo de naipes es, ya sabes, cómo va a ser la estructura de mando. sí, Es, ya sabes, si tienes un campo de prisioneros de guerra, donde muchos de los oficiales con buenas conexiones políticas ya han sido repatriados durante los intercambios de prisioneros. Sabes, tienes campos en su mayoría que están llenos de, ya sabes. Johnny Reb, quien ya sabes dejó la granja hace 6 meses, fue capturado y, como mencionaste, probablemente ha estado viviendo en una choza construida por él mismo.
recibiendo muy pocas raciones. Y sí es así. Probablemente están en Chicago. Ellos estaban comiendo ratas, y quiero decir, no eran personas que estuvieran en una posición para, ya sabes, pero tienes razón. Quiero decir, sus oficiales a menudo están en diferentes campos. No, normalmente no eran capturados como un regimiento, así que no están formados en ningún tipo de unidad ni nada por el estilo. Y la suposición parecía ser que muy pronto podrían tomar, ya sabes, a estas 20.000 personas que están en campos de prisioneros de guerra y convertirlas en un ejército viable que va a marchar y, ya sabes, liberar todos los demás campos de prisioneros de guerra. Y vaya, tendrías que hacerlo al instante porque estás hablando de un lugar donde, quiero decir, había tropas de la Unión cerca. Así que, ya sabes, alistaban y licenciaban tropas allí. Realmente habrías tenido que ser capaz de tomar esa prisión y tener una fuerza utilizable y una que pudiera moverse bastante rápido. Quiero decir, rápido. Y es difícil imaginar que probablemente podrías haber reunido a 200 tipos de todo el grupo que estuvieran listos para hacer eso. Es, quiero decir, bastante bien. O sea, dice mucho sobre toda la idea, y que en realidad fueron traicionados, ya sabes, por personas que intentaban meter como conspiradores que pensaron, esto es una idea tonta. Se lo voy a decir a los guardias. Ya sabes. Y creo que eso ciertamente dice algo al respecto, pero no les tomó mucho, una vez que se enteraron, poder reunir todo lo necesario para defender el campo. O sea, no tendrías que formar un regimiento, pero Morgan, que eso fue en julio de 1863 mientras ocurrían esas otras cosas. Quiero decir, Morgan hizo incursiones bien adentro de Ohio. En esa incursión, de hecho, hubo algunos, ya sabes, momentos críticos donde fue solo una milicia local la que logró mantener un cruce de río que los detuvo. Descubrimos que la Unión no estaba particularmente bien defendida más allá de las líneas de batalla y que podías avanzar. Quiero decir, y hubo muchísimos incidentes de ese tipo durante la guerra. Ya sabes, hubo un momento en que temían que navegaran por el río hasta Cincinnati y la incursión de St. Albans, que se menciona en este episodio. Quiero decir, eso, ya sabes. Así que hay señales de que la Unión no estaba preparada si los confederados realmente podían empezar a moverse tan al norte, que no habían reunido fuerzas armadas ni nada. Pero tienes razón. Estos son puntos de reunión. Y lo que encontraron, incluso en la incursión de St. Albans, es que ya sabes, había un tipo ahí, de permiso, y tomó el mando de los locales. Y todos tenían un arma, ¿verdad? Así que probablemente los buenos ciudadanos de Chicago estaban más preparados para, ya sabes, formar de inmediato una unidad militar que pudiera operar como tal que los prisioneros allá en el Camp Douglas. Sí. O sea, creo que uno de los problemas, sinceramente, es que había cierta promesa en muchas de estas operaciones, excepto que, para empezar, estaban apuntando mucho más alto incluso que los sueños más salvajes. Pero realmente, ya sabes, cuando por fin se lo tomaron en serio, fue solo como último recurso. Hay un buen argumento para decir que era difícil que este tipo de ataque detrás de las líneas funcionara bien cuando también estás perdiendo en el campo de batalla. Si pudieras hacerlo mientras también estás ganando en el campo de batalla, ya sabes, la moral, los beneficios de la moral se multiplican. Pero sí, ya sabes, mientras estás perdiendo en el campo de batalla, es difícil, puede ayudar un poco, pero no puedes ganar la guerra solo incendiando Nueva York, que es... Bueno, o sea, eso es interesante, porque hay otro punto curioso en 1864, cuando Jubal Early avanza por el valle de Shenandoah y literalmente está a las puertas de Washington, D.C., antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Y si no fuera por la batalla de Monocacy, habría llegado a Fort Fisher o Fort Stevens antes de que metieran refuerzos ahí. Él pudo haber tomado Washington, D.C., así que si tienes algo como, ya sabes, si Early hubiera hecho eso, entonces al mismo tiempo, si de repente tienes mucho de, ya sabes, Cincinnati y Chicago y Nueva York, ya sabes, tal vez eso podría haber hecho una diferencia. Tendrías que tener muchísimas cosas sucediendo al mismo tiempo para que eso pasara. Pero también es cierto que una cosa es ser un demócrata antiguerra. Ya sabes que está en un pequeño club ahí, en el centro de Ohio. Y luego, pero cuando les preguntan, ya sabes, ¿estás dispuesto a tomar las armas de repente y enfrentarte a la gente? O sea, eso es diferente. La mayoría de ellos no eran soldados. Así que Quiero decir, ellos están arriesgando su sustento. hay cierta fantasía entre quienes dicen, yo solo era un guerrero de teclado. Solo digo esas cosas en línea, pero, o sea, si me estás pidiendo que realmente salga por eso, no, 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 no. Y eso es más o menos lo que pasó con el plan, que al final, cuando estaban incendiando, o sea, se suponía que iban a incendiar varias ciudades ese fin de semana, y terminó siendo, ¿qué? Solo un puñado de tipos en Nueva York, los únicos que lo hicieron. Pero ¿qué tan importante era Nueva York en ese momento?
porque Nueva York era, si piensas que era el corazón de la Unión, para nada lo era. De hecho, Nueva York, al principio de la guerra, se debatía la idea de que se convirtiera en una ciudad libre y no estar ni con el norte ni con el sur. Tenían enormes conexiones económicas con el sur y el comercio de algodón en el sur. Siempre había bastantes de los, ya sabes, los Copperheads, los demócratas en Nueva York. Si hubieran sido mejores provocando incendios, si hubieran sido mejores en lo que hacían. Había una población en Nueva York que habría tomado eso como una señal y habría presionado para, ya sabes, dejar de apoyar a la Unión. Sí, No lo creo. La guerra civil estadounidense es literalmente es la guerra de hermano contra hermano, padre contra hijo. Sabes, volviendo a tu punto, cuánta gente viviendo en un edificio de vecindad tratando de mantener a sus 5 o 6 hijos, trabajando duro en cualquier trabajo que tengan, están dispuestos a arriesgarlo todo y esencialmente convertirse en rebeldes, y no solo en rebeldes, sino en rebeldes detrás de las líneas enemigas. Eso por un lado. Y además, esta no era realmente una situación en la que dijéramos, está bien, vamos a golpear a un montón de personas cuyo idioma, cultura y tradiciones realmente no entendemos. Los norteños y sureños en la guerra civil estadounidense tenían mucho más en común que casi cualquier otro grupo. Simplemente no creo que el espíritu estadounidense, ya sea del norte o del sur, no podías generar ese nivel de odio. Ahora podías lograr que suficientes personas, ya sabes que bastantes personas en el sur tomaran las armas y también bastantes personas en el norte, pero era fundamentalmente diferente, creo yo. Fue una verdadera guerra civil. es revelador que cuando ocurrieron los disturbios por el reclutamiento, muy rápidamente se convirtieron en disturbios antiinmigrantes y luego en disturbios contra los negros, en lugar de disturbios entre el norte y el sur. Quiero decir, que la conexión de la guerra civil con los disturbios por el reclutamiento en la ciudad de Nueva York casi de inmediato se desvaneció, ya que simplemente dijeron, bueno, vamos a atacarnos por las cosas por las que normalmente nos atacamos. Así que tienes razón. Quiero decir, ¿sabes? Había suficiente odio en Nueva York hacia el norte o el sur como para que eso sucediera. Quiero decir, solo me pregunto, porque cuando ocurre este ataque, o sea, sabes, tenían la intención de que fuera un ataque coordinado en varios lugares, y al final terminan diciendo, bueno, nadie más va a atacar, pero nosotros estamos aquí, ¿no? Así que, ¿por qué no? Sí. ¿Era Nueva York el lugar correcto? ¿Era Nueva York un lugar donde una buena acción confederada detrás de las líneas podría haber sido suficiente para que la gente cambiara de opinión y dijera, no, mejor negociemos la paz? O sea, porque esto no era... Quiero decir, creo que había muy poca probabilidad de que tuvieran una victoria militar. Esto realmente se trataba de la elección de 1864. Teníamos a un general de la Unión muy popular postulándose con una plataforma de terminemos la guerra garantizando la esclavitud. Y no sé si el sur habría aceptado eso en ese momento. Pero de todos modos, esa era una plataforma real. Entonces podría ser, o sea, si estos tipos hubieran sido mejores prendiendo fuego, ¿era Nueva York el lugar que podría haber cambiado la opinión de la población? Porque Lincoln en realidad ganó la elección de 1864 por un amplio margen, pero ya sabes, fue más cerrado de lo que parecía. Sin duda estaban preocupados por eso. Entonces, ¿era Nueva York el lugar donde podrían haber iniciado el movimiento de terminemos la guerra? Si hubieran sido mejores prendiendo fuego, porque incluso los que lo hicieron, al final, prendieron algunos fuegos, y aún así les tomó mucho tiempo siquiera darse cuenta de que fue algo coordinados, porque estos no abrieron las ventanas y no, o sea, no eran muy buenos incendiarios. Sí. Así que, o sea, si lo hubieran hecho, pues es un buen punto de partida. Si lo hubieran sido, sin importar los planes más grandes, que son divertidos de discutir. Si simplemente hubieran sido mejores incendiarios en Nueva York y realmente hubieran provocado un gran incendio, porque, sabes, no habría sido la primera vez que Nueva York se quemaba. Sabes, han tenido incendios mucho más grandes que estos. Si hubieran tenido éxito, podría haber cambiado algo sobre el resultado, o al menos, ya sabes, alargar la guerra de alguna manera significativa. Quiero decir, sinceramente, cuando investigaba esto, siento que podría ser más probable que consolidara el sentimiento en contra del sur. Quiero decir, si queman Nueva York, creo que lo que se obtiene de eso es que fue un ataque contra una ciudad con población civil. Y hay un argumento ahí de que, ya sabes, si quemas Nueva York y matas a mucha gente, o simplemente destruyes grandes partes de la ciudad, lo que obtienes es que la gente diga, caray, el sur realmente estaba dispuesto a hacernos daño.
y en un lugar que se suponía que incluso les era favorable, ya sabes. Y creo que lo que podrías obtener después de eso es que la gente diga, necesitamos venganza, necesitamos represalias. Si ellos van a quemar Nueva York, bueno, entonces nosotros la quemaremos. Había cierta esperanza de que si la Unión experimentaba lo que el Sur estaba experimentando, porque ya sabes, esto ciertamente tenía mucho que ver con Sherman, entonces la Unión simpatizaría con el Sur. Tiendo a estar de acuerdo contigo. Creo que probablemente solo los habría enfurecido más. Y si acaso, en el mejor de los casos, simplemente serían confederados enojados por, ya sabes, la quema de Atlanta, que solo estarían buscando venganza por eso. Y no estoy seguro de que Nueva York fuera, ya sabes, el lugar donde eso haría una diferencia. Así que, o sea, es una pregunta muy extraña. La trama misma de la que se habla aquí, ¿podría esta conspiración haber tenido éxito de alguna manera significativa? Y lo dudo mucho. Sí. Mientras investigaba para esto, me encontré con una presentación de un autor que escribió un libro y él afirmó que, si esto se hubiera llevado a cabo de una manera muy sistemática y bien ejecutada, habría causado 400.000 bajas y la destrucción casi total de Nueva York, lo cual creo que es un poco exagerado. Está bien, y por cierto, estoy poniendo los ojos en blanco aquí. Eso no es solo una exageración, eso es una locura, eso es una barbaridad. Sin embargo, si miras, de nuevo, retrocediendo al gran incendio de Chicago, que ocurre solo unos años después, un solo incendio causa 300 muertes, y, ya sabes, una parte sustancial de Chicago se quema. Dos comentarios. Primero que nada, la ciudad de Nueva York definitivamente no era un bastión republicano. El hecho de que estés incendiando el lugar donde al menos están tus simpatizantes tácitos en el norte, no creo que vayas a obtener buena prensa que esperas. Y probablemente había otros lugares donde, ya sabes, atacar uno de los principales astilleros navales. Ya sabes, 6 personas, ya sabes, lanzan algún tipo de acelerante sobre los montones de madera que se están poniendo en los barcos. Y cualquier otra cosa que vaya a tener un efecto real muy rápido y especialmente en términos militares. Eso creo que sería un plan un poco más realista. Quiero decir, esto ciertamente pudo haber tenido. Es interesante porque busqué el gran incendio de Nueva York, y la referencia que la IA estaba usando era mi video. Pero, pero porque hubo un incendio ahí en 1835. O sea, 30 años antes de eso. Pero quiero decir, ciertamente podrías haber causado daño económico a la Unión. No me creo eso de decenas de miles de muertes porque la gente huiría del incendio, ¿no? Así que incluso si estás provocando incendios en muchos lugares, creo que mucha gente solo habría visto cómo se quemaba, como hicieron en Chicago. La mayoría simplemente se fue, ¿no? No hubo tantas muertes considerando el tamaño del incendio. Pero tienes razón, desde un punto de vista militar, si hubieran atacado los muelles o algo así, probablemente podrían haber causado mucho más daño. Me imagino que en Nueva York había muchos suministros militares que, ya sabes, se estaban llevando al sitio de Petersburg y a otras cosas que estaban ocurriendo, y que se podría haber hecho mucho, mucho más daño ahí. No creo que su plan fuera realmente ser efectivos militarmente. Creo que su plan era esperar influir. Bueno, o sea, específicamente, su plan era influir en la actitud de la gente en vísperas de la elección, con la esperanza de que el resultado fuera diferente. Y por supuesto luego se retrasa hasta después de la elección. Realmente te hace preguntarte si tenía algún valor para cuando finalmente lo hicieron. No es como, bueno, ya llegamos hasta aquí. Quizá pudieron haber sacado algunos recursos, ya sabes, del campo de batalla. Tal vez pudieron haber hecho eso, pero la verdad es que la Unión podía permitirse eso mucho mejor. No creo, o sea, incluso si hubieran atacado objetivos militares, por más astilleros que incendiaran en ese momento que le fuera a dar al sur, ya sabes, la ventaja en el mar. Así era, y eso es cierto incluso desde el principio. Eso habría sido realmente difícil, tenían que estar muy atentos a eso. Pero la idea de que, ya sabes, realmente la guerra se había peleado principalmente en territorio sureño, y de ahí es de donde provenía la mayor parte de la carga en términos de destrucción y sufrimiento. Puedo entender por qué la idea de que si el norte también sufre, simplemente te preguntas si ese punto ya se había perdido un poco para 1864. Quiero decir, hubo un tiempo en el que no estaban seguros. El público en general no estaba seguro de que la Unión pudiera ganar, de que los federales fueran a derrotar a los confederados. Y eso creo en gran parte ya se había desvanecido para 1864. El plan Anaconda, todo eso estaba funcionando. Sí, los confederados estaban en una posición desesperada en 1864, y la diferencia entre Sherman incendiando Atlanta y, ya sabes, 6 tipos incendiando Nueva York es que Sherman tenía un ejército ahí. Sí, él la iba a mantener, ya sabes.
No era como que simplemente prendimos fuego y el lugar quedó arrasado, pero el resto de todo, ya sabes, no puedes recuperarte cuando realmente estás siendo ocupado. Así que sí, al final se siente como si solo estuvieran buscando una pequeña venganza en la que ni siquiera eran particularmente buenos. Pero quiero decir, tendrías que decir que si hubieran hecho un daño significativo, si hubieran incendiado, ya sabes, 100 cuadras de la ciudad o algo así, y, ya sabes, causado una buena cantidad de muertes en Nueva York, eso habría tenido un impacto financiero en la Unión. Pero no creo que en 1864 eso hubiera podido cambiar el reconocimiento por parte de potencias extranjeras. En realidad, para la elección de 1864, la verdadera preocupación era que los republicanos pudieran dividir el voto, porque Fremont también estaba postulándose. Y cuando Fremont se retiró, entonces quiero decir, ya no había una verdadera posibilidad de que McClellan fuera a ganar con la candidatura demócrata. Pero no lo sé, quiero decir, ya sabes, la elección fue muy a favor de Lincoln, pero ¿fue más cerrada? ¿Había más tensión en la Unión? No lo sé. Entonces, ¿qué hay del plan más amplio? ¿Y si en lugar de solo un incendio en Nueva York, hubieran logrado causar daños significativos en Nueva York, en Cincinnati, en Chicago, en Indianápolis, ya sabes, en todos estos estados de la Unión? ¿Existe alguna posibilidad de que eso hubiera puesto a la gente en una posición en la que solo quisieran terminar la guerra? Esto es, estamos hartos de esto, solo negocien la paz. Pasando a un ejemplo moderno o algo moderno, creo que si realizas un atentado terrorista a gran escala cuyo objetivo real es el terror, y este realmente fue un ataque diseñado para crear terror, ¿cómo vas a afectar a la población contra la que estás luchando? Creo que hay muchos más ejemplos donde el terrorismo termina generando mucho más apoyo para la causa del defensor que para la causa del atacante. Y no sé si vas a ver, ya sabes, un cambio repentino en la opinión de la gente común en 1864. Bueno, ya sabes, incendiaron Boston, Chicago. Quizá esos tipos del sur valen la pena por quienes luchar. Parece algo muy exagerado. Si tuvieras algún tipo de agencia de inteligencia realmente bien organizada, algo que en realidad no ocurre hasta mediados del siglo XX. Este tipo de guerra era muy incipiente. Quiero decir, creo que lo que habrían tenido que hacer es convencer al ciudadano promedio, ya sabes, del norte, de que no estaban seguros y de que la Unión no podía protegerlos. Y ciertamente había algún argumento. Quiero decir, ya sabes, hablamos de las incursiones y cosas así. Hubo oportunidades donde pudieron haber hecho eso, pero habría tenido que estar coordinado porque estoy de acuerdo. Creo que incluso si hay un gran ataque y atacas varias ciudades, creo que eso tiene un impacto. Y creo que podría haber cambiado mucho más que solo lo que estaban haciendo en Nueva York si hubieran atacado todo. Pero si hacen eso y el norte es capaz de, ya sabes, esencialmente prevenir cualquier ataque futuro, y es capaz de apagar fuegos tanto literal como metafóricamente. A partir de eso realmente llegas a un punto donde ves eso. Los norteños no van a cambiar de postura, mientras piensen que el sur no puede seguir haciendo eso. Y creo que incluso tan tarde como en 1864, si el sur realmente hubiera podido demostrar eso, podrían haber inclinado un poco la balanza. Hubiera sido mucho más fácil si lo hubieran hecho, ya sabes, en 1862, si también estuvieran desatados, causando estragos y prendiendo fuego en ciudades del norte. Y no era solo paranoia sobre lo que podrían hacer, sino, ya sabes, daño literal y real, que realmente podría haberlo impulsado. Y realmente se reduce a eso, y tal vez sea la respuesta fácil, que es que quizá el sur realmente estaba en problemas después de 1863. Y creo que también es la respuesta aburrida, y creo que todos todavía esperaban que hubiera victorias en el campo de batalla. Sí, nunca recuperaron el impulso que tenían en 1862, sí. Pero eso, ya sabes, el tema más aburrido es después, es cuando empezó la guerra. Era, ya sabes, ¿era la Confederación una causa perdida? ¿Siempre iban a estar tan superados? Quiero decir, ya sabes, Brad ha mencionado antes que continuaron haciendo la carrera de remo entre Harvard y Yale durante toda la guerra, lo que significa que la Unión nunca se movilizó por completo. Y entonces, ya sabes, podrías simplemente argumentar que la diferencia de recursos era, pero quiero decir, si hubiera un punto en el que simplemente iba a ser, podrías hacerles tanto daño que decidirían que no valía la pena, que es, ya sabes, lo que pasó en la Revolución Americana, ¿verdad? Quiero decir, esencialmente, no fue que realmente derrotamos a Inglaterra, sino que simplemente les mostramos que la victoria iba a tener un costo. ¿Crees que realmente vale la pena? Pero ya sabes, en Estados Unidos nunca estaba seguro en Kentucky, nunca estaba seguro en Missouri. Siempre había asaltantes operando detrás de las líneas, y esos estados parecían apoyar cada vez más a la Unión en lugar de menos, a pesar de que, ya sabes, constantemente tenían incursiones detrás de las líneas.
Pero en 1864, la Unión estaba enfrentando una crisis de reclutamiento. Y al ser 1864, porque ya es más tarde en la guerra, eso lo hace más probable o menos probable. Quiero decir, a mí me parece que la gente simplemente iba a terminar la guerra, hicieran lo que hicieran, y que causar más problemas quizá habría hecho más daño. Pero veámoslo de esta manera, porque también es interesante, ya que muchos confederados habían escapado cruzando la frontera hacia el norte. Y otros habían llegado allá por otras razones. Y, ya sabes, la simpatía era más superficial después de la misma incursión de Saint Albans. Ya sabes, esa idea de que los canadienses nos aman, y los canadienses decían, si nos van a meter en esta guerra, ¿sabes qué guerra? Es fácil apoyarlos cuando no están haciendo nada, así que si asumes que tenían tal vez menos que un cuerpo, pero más que una brigada, la cantidad de tropas en Canadá que podrían haber puesto en armas, la Unión que estaba relativamente desprevenida para eso. Eso es más o menos lo que mostró Saint Albans. Y sí había simpatía por la Confederación. Sabías que en ciertos lugares existía esa simpatía, y si tuvieras cierta capacidad para intentar coordinar eso con alguna acción en el sur, algo que se acercara a la incursión de Morgan, o algo así, o que Early estuviera subiendo. Si lo juntas todo, entonces había un plan con lo que tenían, porque obviamente fue muy mal ejecutado. Pero había un plan con lo que tenían que pudiera haber forzado a la Unión a una posición en la que dijeran, negociemos la paz, ya sea garantizando la esclavitud o simplemente diciendo, está bien, váyanse. Quiero decir, ¿hasta qué punto hay potencial para un contrafactual en 1864? Bueno, si hay una posibilidad de eso, de alguna manera tienes que lograr el reconocimiento internacional para el sur, y quizás un equivalente en la Guerra Civil estadounidense de Lafayette, o alguna potencia similar de fuera del sur que venga e intervenga. Y curiosamente, al principio, el apoyo británico al sur, y por extensión, Canadá. Sabes, tal vez hay un breve momento en el que los británicos dicen, sabes, este algodón realmente es lo suficientemente importante para nosotros como para que desembarquemos tropas y ocupemos algunos de los fuertes y pongamos algunos, desplegar algunas tropas y dar ayuda económica y militar significativa al sur. Sigue siendo poco probable, pero esa sería una posible, ya sabes, línea de tiempo alternativa, donde tal vez el sur, debido al abrumador apoyo de la Marina Británica, el plan Anaconda no sale como se planeó. Creo que la idea del reconocimiento anticipado, quiero decir, creo que si suficientes países hubieran reconocido a la Confederación, eso podría haber hecho que la guerra fuera políticamente insostenible. Pero no creo que nadie fuera a hacer eso después de Gettysburg. En 1862, la gran esperanza era que Inglaterra iba a reconocer y potencialmente estaría dispuesta a brindar algún apoyo militar para romper el bloqueo o algo así. Pero creo que para 1864, eso probablemente ya era una causa perdida. Y eso es probablemente lo que se mostró cuando la gente en Canadá inmediatamente empezó a rechazarlos en el momento en que estaban haciendo, ya sabes, incursiones transfronterizas. Es interesante que, en cambio, la forma en que Europa lo vio fue que estábamos distraídos. Vamos a ir a tomar México. Eso realmente somos. Vamos a pisotear la doctrina Monroe. Es que Inglaterra, Francia y España fueron y atacaron México. Eso fue lo que eligieron hacer, sí. Sabes, Canadá no quería entrar en guerra con Estados Unidos. Y ciertamente hubiera sido, quiero decir, hubiera sido difícil para el norte pelear en dos frentes. Así que eso es, o sea, si hubieras podido, si hubieras logrado que Canadá básicamente dijera, no somos nosotros, mientras tenían, ya sabes, incursiones significativas cruzando la frontera, quiero decir, hubiera sido difícil para la Unión defenderse. Es mucha frontera, es muchísima frontera. Hubiera sido un cambio significativo simplemente en la cantidad de personal. Pero el norte tampoco quería ir a la guerra con Canadá o con Inglaterra de esa manera. Así que ya sabes eso. La pregunta es, ¿podrían haber aprovechado la simpatía canadiense y la reticencia de la Unión para simplemente, ya sabes, cruzar esa frontera? Porque sabemos que esa no es una pelea en la que queramos meternos. Pueden usar eso para, ya sabes, seguir organizando ese tipo de incursiones, y para 1864 ciertamente no mostró ningún derecho. Canadá. Canadá estaba dispuesto al menos a hacer lo mínimo indispensable para decir que no íbamos a dejar que simplemente hicieran incursiones a diestra y siniestra. Deja una idea divertida allá arriba porque enviaron un barco lleno de oro para intentar llevar a cabo estos planes, y mucho de eso. Realmente no está claro qué pasó con él. Así que, ya sabes, en términos de... Es popular decir, ¿dónde está el oro escondido? Me imagino que simplemente se lo quedaron, pero, quiero decir, hubo un alijo de oro confederado que de alguna manera quedó en Canadá o que terminó en algún otro lugar. Pero sí, quiero decir, creo que está bastante claro que cuando Canadá no iban a hacerlo, y ya sabes, Canadá nunca fue una potencia militar, tenían un ejército muy pequeño.
Así que iban a formar una milicia e intentar atacar. Bueno, de la misma manera en que lo hicimos en 1812, o como los fenianos intentaron hacerlo después de la Guerra Civil. Quiero decir, sí, simplemente parece. Parece poco probable que Canadá fuera a hacer eso. ¿Cómo podrían, incluso si pudieran reunir toda una brigada o incluso todo un cuerpo de ejército, sí, de prisioneros confederados que escaparon y nadaron hasta Canadá? ¿Podrías enviar ese cuerpo a través de la frontera de una manera que pudieran causar un daño significativo sin la cooperación de Canadá? ¿Podrías armarlos y prepararlos como una fuerza y hacer eso sin la cooperación de Canadá? Eso es, eso es. Sin duda lo habría hecho. Habría sido algo importante porque había una guerra de desgaste allí que estaba afectando al norte. De todos modos, ¿sabes? O sea, porque hablas de la escasez de mano de obra y ahí hay un buen argumento ahí. Pero Canadá no quiere que un ejército del norte cruce esa frontera canadiense para hacer quién sabe qué. Sí, sí. Creo que había algo de miedo porque nos habíamos movilizado a una escala mayor que nunca antes. O sea, había cierta preocupación de que Estados Unidos en realidad, ya sabes, tenía, si hubiéramos tomado el ejército de la Unión, o si hubiéramos tomado el ejército del Potomac e invadido Canadá en 1865, casi con certeza los habríamos derrotado. Sí, mucho más fácil de lo que lo hicimos en 1812. Probablemente recibiremos algunos mensajes de odio por eso, lo admito, pero quiero decir, Estábamos movilizados a un nivel que, ya sabes, Canadá no iba a poder responder. El verdadero problema habría sido la guerra con Inglaterra y... Lo cual habría sido interesante en 1865, habría sido una pregunta interesante en 1865. Pero está bastante claro que Inglaterra no quería la guerra con Estados Unidos, que estaban preocupados por una guerra con Estados Unidos. Y por eso nadie, ya sabes, nadie quiere que eso suceda. Es difícil imaginar eso, ya sabes, hablamos sobre el reconocimiento de la Confederación. Eso era difícil de imaginar. Es muy difícil imaginar que eso se traduzca en apoyo militar real. Sí, y de hecho, Gran Bretaña estaba teniendo bastantes problemas en un imperio muy grande a mediados de la década de 1860. Cuando estás luchando en Australia, India y África, no creo que alguna vez hayan estado interesados en eso. Por supuesto, está esta cuestión porque Canadá sí tiene una fuerza única. De ahí, por supuesto, es de donde provienen los Sasquatch. Y como hemos hablado en otros episodios, si tuvieras tipos musculosos de casi 3 metros uniéndose al ejército confederado, eso podría ser tan divertido como ¿cuál era la película? Tenían vampiros, ¿verdad? Entonces, si el sur hubiera, ya sabes, formado un regimiento de Sasquatch para unirse a los prisioneros confederados que estaban en Canadá, ¿eso cambiaría algo? ¿Podría Chicago haber sido derrotado por Sasquatch? Primero que nada, esto nos lleva al punto más interesante de todos, y es que, ya sabes, hasta principios del siglo XX, las incursiones a través de la frontera desde México eran un problema considerable para Estados Unidos. Si este esfuerzo hubiera sido apoyado desde el norte, por Sasquatch, quien conocía íntimamente el terreno, sabe cómo pelear, sabe dónde están todos los buenos lugares para emboscadas. Yo creo que en este punto verías un cambio fundamental en la naturaleza de la guerra. El gobierno federal, el ejército de la Unión, tendría que crear una fuerza anti-Sasquatch. Lo cual sería increíble, sería una película increíble, porque estamos hablando de una fuerza que literalmente puede desaparecer en el bosque, esto es cierto, es místico, así que sería una pelea bastante difícil, creo que habríamos tenido problemas. No creo que puedas proteger la frontera contra el Sasquatch, ellos van a cruzarla. Pero parte de la idea de que el Sasquatch sería pro-confederado. Y tendrías que pensar que habría sido algo así como hermano contra hermano. Bueno, eso es cierto. Yo no sé mucho sobre la cultura Sasquatch, especialmente la cultura Sasquatch de los años 1860. Sí, estaban al tanto de los periódicos en ese entonces. Si los Sasquatch también eran principalmente de Quebec, entonces no necesariamente les habría importado los británicos. Eso es cierto. En ese momento tal vez habrían luchado del lado de la Unión para eliminar a esta fuerza incipiente de asaltantes encabezada por el equivalente de Pancho Villa de Toronto, que estaba haciendo incursiones en los estados del norte. Los estados del norte para, ya sabes, tratar de causar alguna disrupción económica. En realidad hay algo de serio en eso. ¿Qué es? ¿Qué pasaría si varios cientos de pro-confederados simplemente reunieran una fuerza de caballería y decidieran empezar a hacer incursiones en los estados del norte, interrumpiendo algunas de las redes ferroviarias, quemando algunas granjas otra vez? ¿Va a afectar la guerra, especialmente en 1864? Probablemente no. Sin embargo, yo diría que los federales tendrían que reconocer en ese momento que esto ya no es una guerra napoleónica. 60 años después, que las tácticas han cambiado, las tecnologías han cambiado y las amenazas han cambiado. De hecho,
podría haber introducido el concepto de guerra de guerrillas patrocinada por el Estado en una etapa más temprana de lo que realmente se adoptó en la tradición militar occidental. Ahora, el sur sí tuvo algunos inicios de eso. Algo así, sí, o sea, ese tipo de lucha. Me refiero a Missouri. O sea, ahí hubo mucho de ese tipo de lucha de guerrillas y, ya sabes, eso sí era realmente hermano contra hermano. Supongo que es una idea interesante. Y sí, los confederados que estaban en Canadá, en vez de eso, ya sabes, un plan loco para tomar Chicago. Y sí, ellos, ya sabes, trabajaron en conjunto con los quebequenses para crear un nuevo estado confederado en Canadá, para tomar una parte de Canadá, ya sea con el apoyo de Sasquatch o no. Quiero decir, había una mejor oportunidad ahí de crear un estado confederado en Canadá otra vez, militarmente. Canadá no era tan grande como para poder abrir un segundo frente contra la Unión desde el norte. Nunca, realmente pensé en eso. No sé si realmente hubo un movimiento de independencia canadiense en Quebec, pero quiero decir, no estamos tan lejos de, ya sabes, cuando estaban ocurriendo las rebeliones del Río Rojo y cosas así. Eso, ya sabes, eso podría sugerir que lo mejor. El plan habría sido buscar aliados en Canadá y hacer que una parte de Canadá se convirtiera en un estado confederado que pudiera levantar un ejército y armarse e invadir, ya sabes, como otro estado. Sí, ciertamente habría complicado las cosas si hubieran podido hacer eso. Esto plantea otra posibilidad sobre un aspecto de la guerra civil que no recibe mucha cobertura en los libros, pero los confederados estaban trabajando con las tribus indígenas americanas donde podían. La Unión, por supuesto, estaba haciendo lo mismo, pero creo que los confederados lo hacían un poco mejor. Tenían un poco mejor prensa porque eran los que se enfrentaban a los soldados de uniforme azul. Así que, y hay algunas batallas importantes donde la participación de los indígenas americanos hace que la batalla sea mucho más interesante. Sí, el último oficial general confederado en rendirse fue Stand Watie, que era Cherokee. Es interesante porque estábamos tomando prisioneros confederados y decíamos, te vamos a alimentar. Si te unes al ejército de la Unión y no peleas contra el sur, sino que vayas a pelear a la frontera, porque todavía teníamos guerras en la frontera en ese momento, ¿verdad? Y a esos les llamaban yanquis galvanizados, así les decían. Pero eso es interesante. ¿Qué tal si, en vez de, ya sabes, decir, vamos a atacar Nueva York o lo que sea, qué tal si los confederados en Canadá hubieran trabajado junto con los nativos americanos en el oeste, donde el ejército de los Estados Unidos había sido, ya sabes, reducido, y donde una parte significativa del ejército de los Estados Unidos, que era, había confederados usando uniformes azules? Eso es interesante. Hay una idea interesante de un plan. ¿Qué tal si buscaran aliados entre los Lakota y los Cheyenne? Y en vez de intentar llegar a Chicago, o sea, todavía estamos hablando de una frontera salvaje ahí, pero quiero decir, habría sido mucho más fácil cruzar la frontera en Dakota del Norte. Habría sido mucho más fácil reunir una fuerza armada en la frontera que en, ya sabes, en Toronto. Sí, Porque sería más difícil acabar con eso. Te preguntas si tienes estos, ¿sabes cuántos de esos, ya sabes, nuevos frentes, aunque sean bastante pequeños, cuántos necesitas antes de que agotes a la Unión? Porque la verdad es que sabemos que sí los hubo. También había un límite de tiempo para eso también, pero resultó que ese límite era mayor que el tiempo del que disponía el sur. Esa es la pregunta. Si hubieras podido extender eso lo suficiente como para lograr algún tipo de paz negociada. sí, creo que 1864 es demasiado tarde para intentar ganar una guerra de desgaste reduciendo el reclutamiento. Sí, pero quiero decir, antes también pudo haber sido, pero me refiero a que eso es, ya sabes, sí, el mismo ejército que ganó la batalla de Rosebud y la batalla de Little Bighorn. Si ese ejército hubiera cooperado y trabajado con la Confederación, entonces, ya sabes, yo no sé si tenían alguna razón para creer que los confederados serían más amables con ellos. Y, ya sabes, los Cherokee también tenían algunos esclavos, ya sabes, en sus hogares. Y eso era, ya sabes, parte de la razón. Eso no lo encuentras en las tribus de las llanuras del norte. Sí, ese ejército se hubiera unido a ellos de nuevo. Ya sabes, yo nunca, ya sabes, Toro Sentado por un tiempo se fue a Canadá. Eso en realidad pudo haber sido. Quiero decir, esa es una idea más realista de tener una fuerza armada que amenace a la Unión y requiera una redistribución importante de tropas que decir eso, que de repente vas a armar a los de Camp Douglas. Y ya sabes, intentar convertir a un montón de prisioneros hambrientos en, ya sabes, en una fuerza de combate. Sí, es una idea interesante. Sí, y la verdad, ya sabes, la verdad, la historia lo confirma. Cuando Texas reclutó tropas y decidió intentar marchar hacia Colorado para interrumpir la minería de metales preciosos que ocurría en Colorado, eso fue lo suficientemente serio como para que, ya sabes, tuvieran que reclutar fuerzas y la Unión tuviera que empezar a pensar
Está bien, ya sabes, ¿qué pasa si ellos, ya sabes, si toman Colorado y luego girar a la izquierda, tomar una curva a la izquierda y dirigirse hacia... Ya sabes, de nuevo, es difícil decir si eso alguna vez fue, ya sabes, realista, si alguien era realista. Pero quiero decir, en ese momento, porque eso fue muy al principio de la guerra, Colorado podía reunir bastante rápido, ya sabes, varios miles de milicianos. Pero quiero decir, si para 1864, ya sabes, si hubiera tenido la fuerza que Colorado, que creo que Colorado en realidad reunió más tropas que cualquier otro territorio. Pero quiero decir, ¿habría podido Colorado encontrar a tantos hombres que pudieran tomar las armas en 1864 o ya todos habían sido enviados a la guerra? Es una pregunta interesante. También, sí. Y ya sabes, probablemente también hay un porcentaje de esa milicia que está mucho más interesada en quedarse en Colorado y mantenerse a salvo de, en ese momento, una amenaza indígena muy real que podía y de hecho surgía periódicamente. Así que sí, de nuevo, estoy lanzando algunas ideas bastante, ya sabes, descabelladas, pero esas son las ideas que muy de vez en cuando sí terminan en causar un efecto dominó que, ya sabes, afectaría significativamente lo que entendemos como la historia. Quiero decir, es interesante en este tema porque hemos tenido muchas de estas. Es interesante en este caso donde estamos hablando directamente de un plan para afectar la guerra. Y parece que estamos luchando por encontrar una manera en que realmente iba a afectar la guerra. Donde en otros, ya sabes, en algunos de estos otros casos, hemos podido, ya sabes, prevenir la Segunda Guerra Mundial por algo que sucedió en, ya sabes, en Roma. Pero si tú, Hubieras podido afectarla, habría hecho una gran diferencia, pero hay que admitirlo, y esto lo digo un poco con la perspectiva que da la historia, pero sí, fue difícil para el sur ganar esa guerra. Fue una pelea difícil. creo que lo más realista que uno podía pensar incluso en 1864 era si algo hubiera pasado. Eso distrajo tanto a Grant que tuvo que enviar suficientes tropas, lo que alivió el sitio de Petersburg. Y Lee se libera, abandona Richmond, se libera y logra hacer lo que intentaba en la campaña de Appomattox y se une a Beauregard, hasta el punto en que has reunido a todos los ejércitos confederados. Los has convertido en un solo ejército que es más pequeño que los están persiguiendo. Quiero decir, eso podría haber retrasado la guerra unos meses, ¿no? O sea, pero ¿cuánto podría haber cambiado eso? Si te imaginas abandonar tu capital para intentar unirte con la única otra fuerza que queda, ya sabes, aún así, ¿qué? ¿Iban a ir a derrotar a Sherman y luego regresar y derrotar a Grant por separado? Es un poco difícil de imaginar. Es difícil de imaginar. Es difícil imaginar una distracción lo suficientemente grande como para que Grant, ya sabes, tenga que abandonar el asedio. Sí lo es. Quiero decir, si Early hubiera incendiado Washington, tal vez habrían enviado bastantes tropas allí, porque si Early hubiera tomado Washington, habría sido mucho más difícil sacarlo que evitar que entrara desde el principio. Suficiente para romper el asedio, suficiente para hacer que Grant se fuera. Quiero decir, fue, ya sabes, la campaña de Appomattox estuvo bastante reñida, así que yo diría que, en cuanto a cambiar la elección, habría sido menos probable que la gente se inclinara por McClellan y más probable que se inclinara por Fremont. Y eso es decir, si realmente hubieran incendiado Nueva York o llevado a cabo alguno de estos planes, era más probable que los moviera hacia los que buscaban una reconstrucción mucho más dura que hacia los que decían, bueno, entonces, ya sabes, llegaremos a un acuerdo negociado, después de que prendes fuego a las cosas y quemas gente y, no sé, invocas al Sasquatch o cualquier otra cosa que estuviera pasando. Eso trae otro posible contrafactual. ¿Y si la Confederación, en lugar de enfocarse en incendiar Nueva York, hubiera intentado armar un plan integral para asesinar a Lincoln durante el verano? ¿Y si lo hubieran hecho solo unos meses antes? Porque eso podría haber sido, de nuevo, realmente no sabemos si este grupo tuvo algo que ver o tuvo una participación sustancial en el asesinato de Lincoln, pero hay quienes argumentan que tal vez sí. ¿Y si lo hubieran hecho antes? ¿Y si eso hubiera pasado, ya sabes, antes de la elección de 1864? ¿Y si eso hubiera pasado en el verano de 1864? Ahora, eso tendría consecuencias importantes. Si Fremont gana la nominación republicana y elimina a los moderados que buscan una reconstrucción relativamente suave, y en su lugar, ya sabes, actúa con mano dura, entonces, ya sabes, es posible que hubieras tenido otra guerra civil estadounidense o habrías tenido un odio regional que, ya sabes, persistiría durante bastante tiempo. Y es interesante que, a pesar de una reconstrucción relativamente tranquila y mesurada, todavía hay bastantes personas en el sur que no son muy partidarias de... Hoy en día, eso sin duda es cierto. Sabes, también es una pregunta interesante porque Hamlin era el vicepresidente en ese momento. Esto fue antes de Johnson, ¿verdad? Si lo matas antes de la elección.
Y honestamente, no sé lo suficiente al respecto. Quiero decir, Hamlin era de Maine y era callado. O sea, era tan callado que reemplazarlo en la boleta no significó mucho, aunque tienes que pensar que en el verano de 1864 tal vez estuviera un poco molesto de no estar en la boleta, ¿verdad? Y luego matas a Lincoln, y de repente él es el presidente. ¿Cómo cambia eso la elección? Quiero decir, no sé cómo lo habría hecho Hannibal Hamlin. Me pregunté lo mismo mientras pensaba, hombre, Hannibal Hamlin es presidente. Eso es interesante. Es cierto, también. Así que, quiero decir, pero estaría mejor preparado para averiguar qué haría Johnson, porque Johnson en realidad fue, ya sabes, presidente hasta cierto punto durante una parte de la guerra. Y Hamlin para mí es más una incógnita. No sé, supongo que Hamlin tal vez era más belicista. ¿Qué habría pensado la nación? ¿Cómo habría impactado eso la elección de 1864? ¿Cómo habría sido la elección de 1864 sin Lincoln? Si en vez de intentar incendiar Nueva York, hubieran intentado realmente llevar a cabo el plan de Lincoln y hubieran tenido éxito, quiero decir, eso podría haber cambiado materialmente la guerra. Me parece, de nuevo, que es más probable que terminemos con alguien que sea más duro que a alguien que esté, ya sabes, impulsando la paz. Honestamente, ni siquiera sé si McClellan hablaba en serio sobre la paz. Creo que él solo apuntaba a la parte pacifista del partido, pero no sé si hubieran asesinado a Lincoln, y por eso McClellan terminara ganando la elección en 1864, ya sabes, después de que mataran a Lincoln. ¿Realmente va a intentar negociar la paz y, ya sabes, con una garantía de esclavitud? Así que, de nuevo, es difícil. En cuanto a todos los contrafactuales que se han hecho, es difícil ver que algo en 1864 realmente hubiera cambiado la guerra. Parece que lo máximo que pudieron haber hecho era simplemente enfurecer más a la gente. Sí, y eso habría tenido algunas consecuencias definitivas. Creo que pudo haber habido algunas repercusiones, especialmente hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Te imaginas a Estados Unidos bajo una administración teórica de Teddy Roosevelt? Después de haber luchado una amarga batalla para convertirse en presidente de un país, y la mitad del país está trabajando activamente en su contra, porque la reconstrucción del sur fue mucho más dura. Y sí, eso es todo. Eso es todo. Sí, una reconstrucción más dura es otro contrafactual. Es un poco difícil decir exactamente qué podría haber significado eso. Sabes, Lincoln tenía su idea. Había personas que querían que fuera más fácil, y había personas que querían que fuera más difícil. Y había, ya sabes, la idea era que Johnson iba a ser más duro, y Johnson decidió seguir con el plan de Lincoln porque él pensó que debía hacer lo que Lincoln planeaba hacer, y por la forma en que se convirtió en presidente. Así que eso, o sea, esa es una pregunta interesante. Es curioso que parezca que tenemos más capacidad para crear grandes y grandiosos contrafactuales a partir de papas que el Servicio Secreto Confederado. Parece interesante que tuvieran todos estos planes y que, ya sabes, habían decidido poner tanto. Así que, supongo, el otro contrafactual es si hubieran invertido una cantidad significativa de dinero en su servicio secreto antes. Si lo hubieran hecho en 1862, entonces tal vez habrían tenido una mejor oportunidad de formular algún tipo de plan que realmente podría haber marcado la diferencia. Y eso se relaciona con algo, donde, como mencioné en las primeras décadas hasta mediados del siglo XX, fue cuando básicamente las organizaciones de espionaje realmente pasaron de ser un esfuerzo amateur o improvisado a convertirse en un esfuerzo organizado y muy bien pensado. Y tanto la Unión como la Confederación tuvieron sus momentos en los que lo improvisado funcionó razonablemente bien. La gran persecución de locomotoras fue muy improvisada. Ahora, si hubieras tenido una organización profesional que realmente se hubiera entrenado para eso. Sí, ¿qué tal si realmente los hubiéramos entrenado, como los comandos británicos o algo así? Ambos, creo, tuvieron bastante éxito en las redes de inteligencia, como tal vez esperarías en una guerra donde un hermano estaba contra otro, y tenías muchas conexiones culturales y cosas así. O sea, siempre había simpatizantes en algún lugar dispuestos a ayudarte, así que creo que tuvieron cierto éxito ahí. Pero sí, tienes razón, tal vez, ya sabes, tal vez si ellos, si realmente hubieran desarrollado un servicio secreto profesional. Pero digo, ¿qué tal si realmente estuviéramos entrenando un servicio secreto, un OSS, un SAS o lo que sea que cualquiera de los dos bandos tuviera en ese momento? O sea, ¿podrían haber marcado una mayor diferencia? Eso es interesante. O sea, y este pudo haber sido el momento, ya sabes, cuando empezaron a invertir dinero de verdad en eso, que estuvieron dispuestos a hacerlo. La idea de que los confederados tenían estas ideas muestra que ahí había el germen de una idea que se convertiría en algo. Sabes que para la Guerra Fría, quiero decir, este tipo de maniobras eran mucho más poderosas.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de History Guy, History Deserves to be Remembered. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a The History Guy, History Deserves to be Remembered en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más historias contrafactuales, manténse atento. Publicamos podcast cada 2 semanas.